La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. General Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, gracias por este tiempo que nos concede para el sistema informativo, Noticias RCN, NTN 24, La noche. Claudia, un gusto saludarla a usted y a su audiencia. General, usted llega en un momento que puede ser para unos paradójico, para otros difícil y para otros muy adecuado, porque usted es considerado uno de los policías más importantes e influyentes del mundo, los mejores policías del mundo. Usted ha tenido ese título y además un ícono sin duda de la lucha contra el tráfico de las drogas. Pero el momento en el que llega al gobierno es un momento difícil en ese tema. El tema de los cultivos ilícitos que por primera vez en la historia llegan a esos puntos tan altos, según las cifras que entrega la Casa Blanca, habla de 188.000 hectáreas. ¿Cómo se siente usted sabiendo que además tiene esa misión? Bueno, me siento enormemente responsable por el pasado, por el presente y por lo que será el futuro de Colombia en relación con ese cáncer que hemos tenido aquí, el narcotráfico. ¿Y por qué lo digo así? Porque el gobierno reconoce que evidentemente hoy tenemos unos cultivos ilícitos que han acumulado su mayor expansión en los últimos años. Y eso es grave. Hay un reconocimiento sobre la gravedad de ese hecho. Pero al mismo tiempo, el gobierno asume que ahora, sin conflicto con las FARC en el territorio, podemos por primera vez en la historia de estos últimos 30 años llegar a ese territorio, ya no para erradicar de manera intermitente cultivos, en una presencia fugaz de un Estado que llegaba simplemente a arrancar las matas y a salir de esa zona e inmediatamente se producía la resiembra de cultivos. Aquí estamos en una situación donde sin conflicto armado, repito, tenemos que llegar de manera permanente, de manera integral, ya no a erradicar forzosamente en todo el territorio, sino a sustituir cultivos donde los campesinos están diciéndonos: nosotros queremos salir de este mercado ilegal. Y yo diría que, así como reconocemos la gravedad de este desafío, también conviene decirle a los colombianos y al mundo: por primera vez tenemos desde el 17 de enero a la fecha acuerdos con 80.000 familias campesinas que están dispuestas a acompañarnos en un proceso de sustitución para sustituir 70.000 hectáreas de arbustos de coca. General, le percibo optimismo y positivismo, cosa que me parece muy bien porque los líderes tienen que tenerlo, pero más allá de ese sentimiento optimista de la gente que dice queremos sustituir, los campesinos sin duda históricamente han querido tener sus negocios legales, sino que las condiciones y la ausencia estatal en tantos lugares de Colombia pues lo ha hecho imposible. Claro. ¿Qué le hace creer a usted que ahora que las FARC dicen, porque hasta el momento lo dicen, vamos a ver hasta dónde llega el papel de las FARC, no van a seguir generando el crecimiento de los cultivos ilícitos? ¿En qué se basa ese optimismo? ¿O cuáles son esas herramientas para que realmente superemos esta dramática situación que está Colombia? Claudia, hay por lo menos 3 o 4 elementos que no son supuestos, son realidades. Por primera vez en 52 años de conflicto con las FARC, tenemos un acuerdo que le pone fin a ese conflicto. Segundo, en cumplimiento de lo pactado en ese acuerdo, las FARC, que estaban en muchas regiones del país, cerca de 281 municipios en el año 2016, se ha agrupado en zonas veredales transitorias de normalización y ya hay cerca de 6.800 guerrilleros que estaban en armas, en un conflicto armado intenso, que han ingresado a esas zonas para hacer dejación de las armas y dar el tránsito a la vida civil. Y por otro lado, si un Estado como el nuestro, que tuvo que comprometer sus mayores capacidades en ese conflicto armado, en esa guerra, ya sin ese conflicto, mantiene el mismo tamaño de su fuerza pública como lo estamos manteniendo, mantiene los presupuestos que estamos manteniendo y mantiene las capacidades que estamos manteniendo, esa institucionalidad debe, ahora ya sin combatir a las FARC, dedicarse a llegar para que haya un Estado que haga presencia, control territorial integral y permanente. Estamos entrando en una nueva lógica de control territorial, que significa ya no ir sobre operaciones ofensivas a combatir un enemigo y salir de esa zona. Estamos hablando, ahora que ese enemigo ha iniciado este proceso para reincorporarse a la vida civil, de una operación de ocupación permanente del territorio. Y francamente, cuando hablo con los campesinos en esas zonas, he salido ya
En estos 13 días, 7 a 7 departamentos, lo que me encuentro es la satisfacción de los que están viendo el ejército y la policía ya de manera permanente y la ansiedad de la que no lo han visto, diciéndonos, vicepresidente general, que llegue rápido el ejército y que llegue rápido la policía. Vicepresidente, me tocó muchos temas y uno de ellos me llama la atención, y es que usted dice, si mantenemos esta fuerza pública en hombres, en cantidad, es decir, la decisión del gobierno tras este acuerdo es mantener la fuerza pública en sus dimensiones actuales, porque yo me acuerdo que hasta el año pasado nos decían que lo bueno del acuerdo es que iba a generar una necesidad menor de estos hombres, unos costos menores para el país. Entonces, ¿se ha replanteado eso en lo que nos está Claudia, diciendo? siempre hubo una línea roja en la negociación de La Habana en relación con la fuerza pública. La fuerza pública en la negociación fue intocable. No hay un solo párrafo, no hay una sola línea del acuerdo que comprometa el futuro y el presente de nuestras fuerzas militares y de policías. Segundo, ¿por qué hicimos eso así? ¿Por qué el presidente dio esa orden tan tajante? Porque recogimos lecciones aprendidas de otros países, particularmente en Centroamérica, donde se llegó a un acuerdo que puso fin al conflicto, pero simultáneamente se desmanteló la institucionalidad militar y policial. Y nosotros no somos ingenuos. Yo particularmente he dicho todo el tiempo en estos últimos 5 años que tener un acuerdo que pone fin al conflicto con las FARC no significa de manera automática y mágica solucionar las amenazas de seguridad que todavía se ciernen sobre los colombianos. Y lo que puedo dar garantía es que el tamaño de nuestra fuerza pública, el presupuesto de nuestra fuerza pública, las capacidades de nuestra fuerza pública se mantienen intactas, y llego a asegurar que para el año entrante habrá un leve incremento en el presupuesto de esa fuerza pública para que se aplique a la consolidación de la paz. General, cuando usted deja la Dirección Nacional de la Policía, eso fue en el año 2012, usted llegó a un récord también de mínimos en los cultivos ilícitos. Usted dejó de 78.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Hoy estamos hablando de 188.000. Usted va a estar un año en el poder, o un año larguito en el poder como vicepresidente. ¿Va a tener tiempo para volver a unos mínimos históricos de esto? ¿Usted cree que en un año vamos a poder salir de esta encrucijada? Y hablo de encrucijada porque las voces de las preocupaciones de otros países como Estados Unidos empiezan a ser evidentes frente a este tema. Sí. ¿Usted cree que en un año podemos revertir este incremento dramático? De manera muy realista, el gobierno se ha planteado una meta para el año 2017, y esa meta es de 100.000 hectáreas. 50.000 que corresponderán a la sustitución de cultivos con los pequeños campesinos cocaleros, y 50.000 que se aplicarán de manera forzosa en una erradicación que adelantará la fuerza pública, militares y policías para aquellas organizaciones criminales que quieran persistir en la siembra. Y en eso también transmito la idea de que el gobierno no es ingenuo en esta materia. El gobierno sabe que hay campesinos que quieren abandonar ese negocio ilícito y quieren oportunidades. Pero el gobierno sabe que detrás hay mafias que van a querer persistir en esos cultivos, y sobre esas mafias hay una meta de erradicación sobre cultivos llamados industriales de 50.000 hectáreas. Si nosotros avanzamos con 100.000 hectáreas este año de erradicación y hacemos buen control territorial para que no haya resiembra, yo creo que habremos dado un paso gigantesco hacia adelante. Yo lo que creo es que Colombia merece una oportunidad de probar sin conflicto armado una nueva estrategia, y es lo que estamos haciendo.